Bienvenidos a Entrenando Ideas. El día de hoy tenemos como invitado a Cristian Rebollo, líder en el fitness y el bienestar. Con 38 años, Cristian tiene su máster en psicología clínica en la Universidad Gestalt y combina su formación académica con su pasión en el entrenamiento físico. Es instructor e imagen de Sport City, creador del exitoso Bootcamp Fitness Lobos y entrenador nacional de Kaiser México. Como instructor también de LeMills, un programa internacional que es patrocinado por Adidas, con más de 140,000 entrenadores por todo el mundo. Cristian ha llevado su experiencia en el entrenamiento funcional, HIIT, psicología y motivación al siguiente nivel, ayudando a transformar vidas dentro y fuera del gimnasio. En este episodio vamos a explorar cómo combina mente y cuerpo en su enfoque de entrenamiento, sus aprendizajes como coach y las claves para mantenerse motivado frente a los retos. Cristian, bienvenido. Honor tenerte aquí. Gracias por venir. Por la invitación. Sí, muchas gracias por venir. Justo te queríamos preguntar, ya que eres psicólogo, ¿qué te motivó primero a ser psicólogo? ¿Y cómo mezclas todo lo que aprendiste a toda la parte del ejercicio? Bueno, inicialmente al principio mi vida era caótica. O sea, ciertas dinámicas familiares en donde yo me encontraba que hicieron que no pudiera estudiar de manera continua. Salí de la preparatoria y entonces hubo un break. Y ahí justo empiezo, un poquito antes de salir a la prepa, empiezo con el entrenamiento en un gimnasio de ahí de por mi casa. Y me dice un día un chico, ¿por qué no entrenas? ¿Por qué no te vas a una certificación? Y dije, ¿yo qué me voy a ir a hacer certificación? ¿No? O sea, yo era un tronco así, no hacía nada. Entonces, me tardé un ratito, de repente me mandaron. Y en cuanto, o sea, salgo de la certificación y al siguiente día ya tenía clases, ¿no? Y ahí empecé. Entonces como que empiezo a generar dinero haciendo eso. Me di cuenta que jalaban mis clases, como que le di, ¿no? Y pasó un rato, como año, 2 años, no recuerdo muy bien. Y yo tenía en la cabeza esta onda de estudiar algo, pero no sabía qué. La verdad es que estaba en ese tiempo muy desubicado, no sabía qué. Y de repente una serie de sucesos más atrás, adolescencia por ahí de 17, 18, 2 eventos en particular, uno de ellos bastante fuerte, salimos, yo no soy mucho de salir ni fiestas ni nada de eso, pero en ese tiempo me invitan a un antro. El plan era totalmente aparte, quedamos en casa, unas chelas, unas pizzas y así. Llega otro cuate y me dice, vámonos a un antro, allá Avenida de la Paz. Ah, sí, vamos. Bueno, yo iba a empezar. Él iba en su coche con otros, eran 8 amigos, yo iba en otro coche con 4, nos fuimos, algo pasó por ahí. El caso es que la novia de este chico empieza a platicar conmigo sin mala onda, pero de repente me empieza a contar, digo, temas muy, muy fuertes como el caso de una violación, temas muy fuertes, ¿no? Llorando en pleno antro, música, humo en ese tiempo, se podía fumar ahí. Y yo me quedé, ¿no? O sea, no, cualquier otra persona, no sé, pienso, pues, ahorita vengo y se van y me quedé. Y resulta que chocan y se muere, ¿no? Ella es una de las que se muere. Esa misma noche se murió. Esa misma noche. Entre ellas, o sea, digo, se muere es una, pero se mueren 6 en el choque. Entonces, ese día esa noche me llevé yo la regañiza por parte de tus amigos. No, que tienes que hablar con ella, no sé qué. No, es que nadie entendía que en realidad era... Hoy lo veo diferente y digo, necesitaba sacar todo eso, ella, ¿no? Porque al final me dijo, gracias por escucharme. Y ya, entonces de ahí otro evento y diferente, pero igual mencionaban el escuchar, gracias por escuchar. Entonces me di cuenta que tenía la habilidad, don, de escuchar, o sea, empáticamente, estar como atento. Y un día dije, pues voy a estudiar psicología, ¿no? Entonces me metí a estudiar psicología y lo fui empalmando de tal manera que yo daba mis clases, estudiaba la psicología y pues fue muy rara la sinergia porque decían, no te ves como psicólogo, ¿no? Entonces, como que alguien que va a lo fitness, difícilmente lo asocian con alguien psicólogo. Entonces... Que te veían mamado y te decían, tú no eres psicólogo. Tú te gusta la fiesta, te gusta el desmadre, ¿no? Entonces fue muy raro, pero eso fue lo que, como lo fui empalmando.
Y el fitness, la verdad, me ayudó mucho a solventar mi carrera incluso. Y todo ese conocimiento de la psicología que has tú llevado desde tu carrera, desde tus pacientes, etcétera, Ujú. ¿cómo ese conocimiento lo aplicas en el mundo del fitness para tus alumnos, para ti mismo como coach, para tú cuando compites, has competido en tarima, etcétera? ¿Cómo tú lo aplicas en la manera en la que te afecte tu motivación, tu confianza? Bueno, es que desde un ser humano se forma con 4 esferas muy importantes, ¿no? Física, emocional, mental, y hay una que tenemos muy abandonada que es la espiritual, ¿no? Nada de religión, nada de nada. Espiritual es algo más allá de un intermediario con algo, un poder supremo, pero lo tenemos muy distorsionado, entonces nos enfocamos en estas tres y casi siempre, al menos en nuestro primer cuarto de vida, estamos en lo físico. Puro físico, 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 quienes les damos ahí y quienes no le dan ahí, también en su físico lo están fregando durante esa primer parte de la vida, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho porque yo tuve la influencia de mi papá, de un primo. Yo escuchaba todas las mañanas, madrugadas, 4 de la mañana, a mi papá entrenar. O sea, yo escuchaba sus pesas, ¿no? Entonces, yo me despertaba y eran el choque Los de mancuernas. las mancuernas. Yo lo escuchaba y me despertaba. Y yo decía, ¿por qué está entrenando tan temprano, no? Y de repente, yo estaba ya unos años después, pero empecé primero con lo físico, creo que ahí tuve un despertar en la parte física porque yo tengo una teoría. Muchos hablan del despertar espiritual, pero en realidad no solamente es el despertar espiritual, es el despertar físico. Primero estamos muy metidos y dándole, 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 y sin descanso, no escuchamos al cuerpo, y otra clase, y sí, suples y vas, y de repente te lesionas, y de repente ya no das más, estás fundido, caes en depresión, ¿no? Porque no tenemos un correcto balance. Entonces, de repente conozco la psicología, empiezo con procesos terapéuticos, empiezo a ver esa parte mental, esa vocecita que nos sale cuando decimos, no, güey, ya, ¿qué caso tiene estar entrenando? Ya, vámonos a descansar, me duele, ¿para qué? Al otro día, después de un entrenamiento, ¿no? Estás molido y tienes que ir otra vez porque ya generaste un estilo de vida, un hábito, Ujú. y la vocecita, entonces descifré que eso era el ego desde la psicología. Entonces, yo personalmente, no sé si más compañeros psicólogos tienen este modo de intervenir. Yo tengo un modo de intervenir que se llama descodificación del ego. Es separarte de tu ego y entonces eres Adolfo y tu ego. ¿Cómo tienes? Fer. Fer y tu ego. Y así, cualquier persona tiene su parte y su contraparte. Y el ego es tu oponente, es el que te va a estar fregue, fregue, fregue. Y cuando lo haces así como consciente, te das cuenta que él es el que te quiere sabotear, ¿no? Entonces, no es... Donde lo vemos muy claro es en la parte física. ¿Para qué entreno? ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué doy una clase? ¿Para qué no? Entonces, como que al descifrar esto, empecé a aplicar esto de escuchar a mi ego, pero decirle, yo tengo bien claras las razones por las cuales estoy entrenando, o por las cuales la persona que viene conmigo quiere entrenar. Y eso es como que, esa es la parte que he encontrado de mucho impacto, en donde desbloquean cosas los que entrenan conmigo. Y también regresando un poco a lo que estabas platicando antes de por qué empezaste a ser psicólogo y todo. Uh-huh. O sea, me impresionó más que nada como de algo tan difícil y tan impactante que te platicaran. Te fuiste en lugar de a un lugar negativo, te fuiste a cómo lo puedes usar a A tu tu favor. beneficio y a tu Uh-huh. favor y hacerlo algo positivo. Sí. Entonces, también, o sea, relacionándolo un poco con eso, es si tú crees que a través de tus clases también puedes tener como ese impacto positivo en las Sí, personas. sí, claro. De hecho, en mi parte, en mi estudio como más espiritual, Ujú. uno de los mayores desafíos que tenemos todos es como descifrar a qué carajos venimos a esta vida, ¿no? Y si no sabes a qué viniste, estás fugando energías. Voy a darle ahora acá. Y no está mal, ¿eh? Pero estamos haciendo eso porque queremos darle a qué.
¿En dónde, a qué vine a este mundo? A impactarlo y a mejorarlo, ¿no? Desde lo que a mí me corresponde. Entonces, yo descifré que mi propósito de vida era como ayudar, aportar desde lo que yo sé, desde lo que me preparé y desde que puedo transmitirle a la gente para que ellos se lo queden y puedan irlo como introyectando, lo puedan ir como metiendo a su vida y entonces potenciarlos, ¿no? Interesante, ¿no? Ujú. Y pues sí también el tema, como dices, el papel que juega lo mental, Ajá. el papel que juega la mente, no solamente en el tema físico, Ujú. sino en el tema de la estabilidad emocional, que es lo que estás tocando, Sí, y cómo también la estabilidad emocional tiene que ver en el tema de un atleta, en el tema físico, claro. en el tema de todo ese tipo de cosas, no solamente en el ejercicio. ¿Qué papel juega todo eso en un atleta de alto rendimiento, por ejemplo? O en un atleta, no de alto rendimiento, amateur, se podría decir. Bueno, yo he tenido la fortuna de entrenar triatletas, de entrenar corredores para maratón. He tenido boxeadores. Yo no me dediqué, evidentemente, pero siempre estuve mucho en el boxeo, ¿no? Pues compañeros o amigos de repente me decían, güey, entréname porque hay un mal. Si bien es cierto que en México es un país de boxeadores, Sí. se preparan para la pelea durísimo, hacen esfuerzos, sacrificios bien y de repente, pum, bajan, Bajan. se descuidan, no tienen, tienen la motivación de la pelea, pero no tienen la disciplina de llevarlo a cabo durante toda la vida, ¿no? O sea, de mantenerte dentro de un rango. Entonces, es muy importante porque a veces, como te decía, ¿no? Primero estamos muy enfocados a lo físico y entonces le damos y no escuchamos a nuestro cuerpo, que tenemos que hacer descansos. De hecho, muchos atletas iban conmigo y yo le decía, bueno, dentro de tu macrociclo dice que tienes que descansar. No, pero es que necesito hacer algo. Descansar. No, es que siento que no hago nada. Pues sí, porque tienes que descansar. Entonces, no entendían que el papel de descanso era muy importante. ¿Por qué? Porque acá estaba esa vocecita diciéndoles, si no haces algo, no estás siendo productivo, ¿no? O no estás aprovechándolo, o empieza, si no entrenas, vas a perder, empieza ahí el ego a jugar un papel muy importante. Entonces, yo, ellos traían su macrociclo porque no era yo como tan especialista, pero sí les decía, puedes mejorar tu oxigenación, o puedes mejorar tu recuperación, o puedes mejorar en este tipo, en lo que yo sabía, ¿no? Entonces se acercaban conmigo, pero además de repente le decía, a ver, ¿por qué no puedes descansar? Y entonces íbamos platicando. Me decía, a ver, bájale, siéntate conmigo, platica. Y entonces hasta empezaba a darme cuenta estas pequeños, no fallos, sino como puntos ciegos. Y entonces yo le decía, ¿y qué te parece que haces esto? Y entonces se desbloqueaba. Como que lo comprendían y decían, ah, bueno, ok, sí. Y veían el resultado a través de esa cosita que hacíamos. Y entonces como que me trajo muy buenos, pues ganancias, por así decirlo, porque pues se quedaban conmigo, entrenaban, ya no se iban, o si se iban, tarde o temprano regresaban y me decían algo, ¿no? O me volvían a consultar, entonces eso me gustaba y ahí aplicaba mi propósito, entraba, algo les dejaba y volvían, ¿no? En algún momento. O sea, ¿tú crees que tienes una ventaja por ser psicólogo, por saber manejar toda esta parte mental y la parte física? ¿Crees que tienes tú una ventaja sobre otros atletas, sobre otros coaches, sobre otros, digámoslo, Colegas. grupos, colegas? ¿Tú crees que tienes una ventaja? No, mira, yo creo que cada colega, cada compañero tiene su punto, su don, su parte fuerte. Hay muchos compañeros psicólogos que dan terapia y tienen su método, pero yo me enfoco mucho en la comprensión del asunto, no en el tienes que hacer. Si ahí no estás a gusto, pásate para acá. No. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás a gusto? Hasta ahora, ¿por qué has estado a gusto?
¿Y por qué crees que ya no estás a gusto? Y entonces empiezan a comprenderlo y eso me ha dado, pues a lo mejor, eh, no sé si ventaja, pero más bien como un punto fuerte. Sí te da como algo más Distinto, también. un diferenciador tal vez. Y también por eso también la gente se queda contigo a la hora de entrenar o a la hora de necesitar alguna terapia. Claro. No, y pues al final también estás creando conciencia, ¿no? En tus Exacto. alumnos. Sí. ¿Cómo conseguiste tú esa conciencia hacia ti? Porque ahorita, antes de empezar a grabar, nos estábamos platicando de que dabas, ¿qué? 8 clases al día. Que está Que cañón. es muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo llegaste a ese nivel de conciencia en el que dijiste, ok, ya está mi ego, me tengo que calmar tantito, me tengo que escuchar? Pues mira, no sé, la verdad es que si tú me preguntas, cuando yo algo tenía de toda la vida, recuerdo que era como poner mucha atención a lo que me gustaba. Entonces, cuando yo me metía a entrenar, yo le prestaba toda la atención al coach y me decía, no sé, cadera atrás, baja hasta la línea de tus rodillas, mantén la espalda derecha, mete los codos. Entonces yo lo iba haciendo, ¿no? Y hoy que, después de tiempo que aprendo que la conciencia es atención, ¿no? Atención plena a lo que estás haciendo, yo decía, wow, la conciencia sin saberlo lo tenías desde hace un montón. Y te puedo decir que, gracias a Dios, no, o sea, he tenido en mi vida, desde los 17 yo ya me dediqué a dar clases, pero yo entrenaba fútbol de chavito, entrené box, kickboxing, competí y me lesioné 3 veces en toda mi vida. 3 veces. Una fue, di un tag jump de una tarima, salté al piso y no había una coladerita así y me rompí el pie. Tuve esguince tercero, pero increíble porque me recuperé, o sea, me decían es recuperación mayor lo que tienes que, o sea, 3 meses mínimo vas a estar en cama, ¿no? Con tu pie. Pues yo esa noche llegué, me metí el pie en una cubeta con agua, vinagre, sal de mar y todo el tiempo estaba dándole 3 veces al día, ¿no? Dije, ya que no me voy a mover, pues voy a empezar a recuperarme, ¿no? Uh-huh. Y aplicaba yo muchas técnicas porque además, pues dentro de la psicología que es Gestalt y es muy como, no es tan técnica, Es más humanista. más humanista, claro. Entonces había como esta parte de hablar con tu cuerpo y a ver, ¿por qué te lesionaste? O sea, ¿dónde no estabas atento? A las 3 semanas que fui al doctor, porque estaba en duda si me operaban o no, así te juro, ponen la radiografía y ¿qué? ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo, no? Uh-huh. Y yo, ¿por qué? Me dice, tu tendón se regeneró, o sea, no te tengo que operar. Y le dije, y empecé a hacer, no me entendía nada el doctor. Digo, pues lo que hagas, síguelo haciendo porque estás recuperándote rápido. En 1 mes y medio yo ya estaba dando clases otra vez. No manches. O sea, Qué pero locura. todo eso te lo cambió lo mental o te cambió también, pues obviamente, el remedio de agua con sal y vinagre. Todo, yo creo que es un todo, pero ¿sabes qué? Lo que no sabemos es que suena como mucho cliché, y ustedes que están en la parte física también, en el coaching, estas frases, ¿no? De que la mente y sé tu mejor versión y todo, sí, es cierto, pero tenemos que ir un poquito más allá. O sea, ¿cómo le hago para ser mi mejor versión? O sea, ¿entrenando? ¿Por qué? O sea, atribuimos una enfermedad a un cambio de temperatura, ¿no? No te tapaste después de una clase, no. En realidad fue porque ya venías bajoneado emocionalmente y se combinó con esa cosa que ya andaba tu sistema inmunológico bajo, pero también así como nosotros nos enfermamos por esos bajones, pues también nos podemos sanar. Entonces yo empecé a hacer ese tipo de cosas. También me pasó, me disloqué un dedo jugando fútbol, soccer, y también regresé muy rápido, me recuperé muy rápido, tuve un desgarre en mi femoral y también me pasó lo mismo. Entonces yo creo que es más bien como descifrar que tu mente puede jugar en contra, pero también súper a favor. Sí, puede ser un arma de dos filos, como Claro. dices. Y cuando un cliente o un alumno te pregunta cómo utilizar su mente a su favor, Ajá. ¿qué le dices?
Mira, al principio les explico esto Muy bien. un poquito empiezo una aproximación más sencilla, ¿no? Pero quizá tienen como más apertura porque pues saben que soy psicólogo, ¿no? Pero sí se me quedan viendo así como, ¿qué está diciendo este güey? No, está loco. Bueno, al principio, luego lo empiezan a aplicar y dicen, este loco tenía razón, ¿no? Claro, sí, al principio dicen, pero ¿a poco no? Y no escuchas la voz, ¿no? En mis clases de bici, ¿no? Y en este momento la voz te va a decir que no porque tienes una resistencia, pero tú debátele y entonces empiezan como, no, sí tienes razón. Entonces empiezan a ver, yo le decía, no me creas a mí, inténtalo. Date un chance e intenta refutarle a la voz o intenta centrar tu objetivo no en el dolor, sino en lo que vas a lograr a partir del dolor. Y ahí empiezan como que empiezan a ceder un poco. Y tipo, en ese tipo de situaciones también me ha pasado a mí. Uh-huh. ¿Cómo encuentras ese balance de que no te estás sobrepasando y que realmente es tu cabeza diciéndote como no puedes, pero realmente sí puedes más? O sea, porque me he dado cuenta que hasta a mí me ha pasado a veces, que yo digo como de no, tal vez sí puedo más, solo estoy pensando yo solito que no puedo, porque me estoy quedando en mi zona de confort. Claro. ¿Cómo no te excedes en esa situación? Bueno, yo por ejemplo, vuelvo a la psicología. Es inevitable, ¿no? No, sí, obvio, obvio. La psicología, uno de mis métodos de abordaje es las heridas de la infancia, ¿no? Entonces, en las heridas de la infancia hay una en específico que se llama injusticia. Entonces, en la injusticia, un síntoma clásico de las personas es exigirse, autoexigirse durísimo. Entonces ya cuando estoy platicando con la persona que quiere entrenar triatlón y lo veo súper delgado, porque aparte cada herida tiene una fisionomía, o sea, así como hay el ectomorfo, endomorfo, así también, herida de abandono, muy flaquito, sin tono muscular. Un injusto, pues ya hace más apretadón, ¿no? Y entonces yo lo empezaba a ver, lo empezaba a leer, y entonces como que ya me daba cuenta que se querían autoexigir. Y eso obviamente también me pasó a mí, ¿no? Yo me quería autoexigir y yo decía, a ver, si hoy no tengo clase, ¿por qué no me quedo a dormir? O sea, si doy 32 horas a la semana en mi prime, ¿no? Sí. ¿Por qué ahorita no me puedo quedar a dormir? ¿Por qué no me voy al cine? ¿Por qué no me relajo, me pongo a leer? No, fuerza, porque identificaba que convivir con mis pensamientos está fuerte, ¿no? Entonces buscas distracciones. Qué fuerte. Sí. Sí. No, debatir contra tu mente, sí. O sea, no creo que sea un talento, pero sí es algo que se tiene que ir trabajando. Y, ok, Y sin excederte. y sin excederte, excederte. pero es algo que se va trabajando poco a poco, un proceso largo. Sí. Tú, conforme a sesiones con tus pacientes, no tanto con alumnos, atletas, cuando eres coach, pero cuando haces sesiones de psicología, ¿cómo tú ves una mejora con tus pacientes cuando ellos van trabajando ese sentido de lo mental de ir contradiciendo esa voz? Uh-huh. Y cómo tú los vas guiando. O sea, brevemente, obviamente no nos des una sesión de psicología entera, ¿verdad? pero brevemente, ¿cómo es que tú les explicas a ellos? A ver, primer paso haces esto, segundo paso haces esto, tercer paso haces esto y va a pasar tal y tal cosa para que tú puedas tener tal y tal resultado. Claro. Lo primerito que yo les digo es, tu ego no eres tú. Tu ego es alguien, visto desde la psicología, tu falso self. Visto desde la espiritualidad, es un ángel que te mandaron, un protector que te mandaron, que de inicio tiene una función, protegerte, ¿no? Entonces la voz te va a decir no, ¿por qué? ¿Para qué te cansas? ¿Para qué te vas a lastimar? ¿No? Lo primero que te van a decir es no puedes porque... Primero te dicen no. ¿Por qué? Porque si tú le debates, ¿por qué? Porque te vas a lastimar. Pero si profundizas, te vas a dar cuenta que lo que quería era cuidarte de que te fueras a lastimar. Pero casi nadie se enfrenta al pensamiento. O sea, cuando llega esa voz, lo que queremos es huir. Entonces yo lo que les digo es, aguanta tantito. O sea, solo descifra el mensaje de tu ego. ¿Qué te quiere decir? ¿Por qué no quiere que entrenes? No, pues porque es que qué tal que me lesiono. ¿Y qué tal que si me lesiono ya no puedo después ni siquiera caminar? O voy a ir por mis hijos, o no sé qué. Espérate, te estás yendo muy adelante. Empieza poco a poco.
empieza relax y vas a ver cómo vas a debatir. Lo que quiere tu ego es protegerte de que te incapacites, ¿no? Ah, sí, no va a pasar. Estás en manos de un especialista. Sigue lo que te voy a decir o sigue lo que el nutriólogo te va a decir y ve un día a la vez. Entonces, eso hace que la gente como que diga, ah, bueno, a ver, la ansiedad mucho viene de irse a un escenario futuro que ni siquiera existe, ¿no? Sí. Entonces les pongo la pausa ahí y ahí se van dando cuenta que en realidad su ego no es tan catastrófico. Y esa parte que decías de tú eres tú y este es tu ego, o sea, como quitar esa parte, Uh-huh. ¿no crees que a veces el ego también puede ser, no sé si bueno, pero que te pueda ayudar? Sí, puede jugar a tu favor el ego Que puede también. jugar a tu favor. Claro, lo que pasa es que al principio nosotros estamos condicionados todo el tiempo desde la supervivencia. O sea, siempre si se dan cuenta es, no vayas allá, ¿por qué? Porque te van a robar. No hagas esto, ¿por qué? Porque te vas a caer. Entonces todo el tiempo creemos, o que más bien crecemos desde la supervivencia y el miedo. Entonces el ego lo que te dice es, no lo hagas desde el miedo. Ya. Pero si descifras que, a ver, ya escuché que me quieres proteger, pero voy a hacerlo, lo voy a intentar. Y de repente te das cuenta que sí puedes y entonces empezamos a generar desde la psicología una correcta armonía entre tu ego y tú, y entonces te das cuenta que sí te quería proteger, pero no hay nada de qué protegerte, porque tú lo vas a llevar bien, y entonces después ya te impulsa, empieza como a mutar toda esa parte, como al principio era, no, 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 bueno, dale, ahora sí, vamos por más, y entonces, pero luego viene otro desequilibrio porque ahora vas al otro lado, ¿no? Entonces vuelves a marcarle el freno. Sí. O sea, y está muy cañón el ego, cómo te puedo destruir Sí. o te puede... Es que siento que si te lleva hacia arriba el ego ya no es llamado ego. O sea, chance el ego es algo que, como dices, eres egocéntrico, pero no eres una persona correcta. O sea, no eres la misma persona que fueras, sino que no eres tú mismo, Uh-huh. ¿no? El ego puede jugar una parte diferente, pero no sé si sería llamado ego. ¿Cómo le llamas a eso si no es ego? Es que el ego puede ser el que te sabotee y también puede ser el que te impulse, ¿no? Desde un nivel diferente de conciencia. Si tú ya estás cansado no sé, de no poder levantar algo, llega un punto en donde el ego te dice, ¿cómo no vas a poder? Dale. Entonces adquieres un nivel de conciencia en donde sí, ya te empiezas a atrever y dices, ya me cansé del sedentarismo, ya, voy a empezarle a dar. Entonces te impulsa. El ego juega, creo que ambos papeles, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya lo lograste, ya fuiste, ese ego que te dijo, ¿cómo no vas a poder? Y sí pudiste, cuando ya puedes y empiezas a ver luego a las personas hacia abajo. Y ahí es cuando llegan y te dicen, sé humilde y ten los pies en la tierra, ¿no? Uh-huh. Luego, también controlar ese tipo de ego es otro tema a la hora de trabajarlo psicológicamente, ¿no? Claro, El trabajar de, no soy más que tú, claro, pero yo sí creí en mí por más que tú no hayas creído en mí, claro. ¿no? ¿Sí lo trabajas diferente? Ese tipo de Sí, cosas. es que a veces, mira, el tener conocimiento muchas veces te puede llevar al desequilibrio por decir, bueno, yo soy más que tú, porque sé más y porque le he dado más y porque he competido más y porque tengo más experiencia. En realidad, cuando yo abordo, por ejemplo, desde la psicología a alguien, le digo, mira, yo soy igual que tú, no soy, aunque tenga maestría, aquí no hay nada del doctor ni de nada. Soy Chris, solo soy igual que tú, solamente que tengo un poquito de herramientas para poderte guiar. Esa es lograr como, o sea, bajarle a tu ego, decirle, tal vez sí tienes más herramientas, tal vez sí tienes más preparación, pero ¿y qué? No pasa nada, ¿no? O sea, somos iguales. Él tiene otras habilidades, él tiene otras habilidades. ¿Cuál es la diferencia? Como que juega a todas tus fortalezas, ¿no? Y eso que eso es complicado, la verdad. Sí. O sea, y hasta lo digo por experiencia. O sea, la verdad, cuando yo empecé como en todo este mundo de dar clases y cuando empecé a ganar como más conocimiento, de repente sí me sentía como esa parte de, wow, sé muchísimo. Entonces como que yo puedo dar más y puedo dar más y puedo dar más. Pero también me he dado cuenta, también cuando más he estado en esta industria, que conozco más gente que sabe más, que ha estado más tiempo, que tiene más certificaciones, que tiene más cosas, de todo lo que puedes llegar a aprender si te mantienes Humilde. aprendiendo. Y al final, una de las frases que más
se me ha quedado marcada es que el mejor coach es el mejor ladrón, por decirlo así. Me la dijo Chicha. A ver, que fue el explícala esa, yo ¿no? no sé, yo no me la sé. ¿No sabías? No, te ¿La lo hizo juro, mucho esa no me la Chicha? dijo. Yo sé que sí. A ver, pero explícala. Pero siempre es que los mejores coaches siempre sacan cosas de todas las personas que van aprendiendo. Claro. No es necesariamente robarle a alguien y copiarlo exactamente, nada más es, vas sacando a tu forma, vas como agarrándole a las personas poco a poco y lo vas utilizando a tu manera. Claro. Entonces siento que esa manera de pensar es la que más me ha ayudado a crecer a mí, me imagino que a ti también. ¿Cómo le enseñas también eso a tus alumnos? Porque a mí también me ha pasado que, ya no sé, alguien ya viene muy seguido y se siente avanzado y dice, ya estoy listo para ser coach, ya estoy listo, y como que se lanzan. ¿Cómo metes ese freno de, espérame? Sí, evidentemente, yo recuerdo cuando empecé, mi primer, digamos, sesión en fitness, grupo, era una de body pump, y yo tenía mi cuate, era mi cuate el instructor, y yo escuchaba su coaching y decía, órale, qué chido, está motivante, está divertido. Me fui a la certificación, regresé y me dice, ya tienes clase, tal día era mía, ya me la quité, te la doy. Y dije, o sea, madres, ¿no? Me metí, me puse la barra y dije, ¿qué diría Mario? Pues ya empecé a agarrar frases de Mario y de repente vi que se salían del salón, o sea, el salón lleno esperando a Mario y de repente ven a Chris. Dice que ese estaba acá con nosotros, ¿no? Porque ahora es instructor, ya sabes que dentro del fitness hay mucho ego, Lo Muchísimo. mismo que pero el hablábamos del ego, ego. claro, pero ese ego como envidioso, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, que se tenga que salir. Obviamente entré en ansiedad porque en ese tiempo nada de psicología tenía yo, bueno, muy poco. Entonces entré en, ¿y qué hago? Y de repente me di cuenta que te puedo casi jurar que yo nunca le he envidiado nada a ningún compañero. O sea, siempre respeto a mis compañeros. Sé que cada uno tiene cosas muy chidas. A quien va a empezar, que por ejemplo alumnos míos y quieren empezar, le digo, va, dale, sí. Y trato de decirles esto, mira, cada quien va a tener una cosa que va a hacer clic contigo. Si alguien no hace clic contigo, chido, suéltalo. Pero aprende, nútrete, de alguna manera intégralo a tu esencia de entrenador o de coach o de lo que seas. Y esa es como la mejor forma en la que tú vas a pulirte, ¿no? Entonces yo como que fomento mucho el aprender siempre del otro. Y por ejemplo, esto que cuando dices que llegaron, vieron a Chris, no vieron a Mario. Ujú. Lo tomaste como si nadie de ellos creyera en que tú podrías dar una buena clase o que Claro. podrías ayudarlos. Nadie de ellos creía en ti. Y lo mismo cuando decidiste estudiar psicología. Eso te lo preguntamos antes de grabar. Nadie creyó en ti. Sí. ¿Cómo manejaste eso que nadie creyera en ti a llegar y decir, ¿sabes qué? Sí. Y pudiste y ahorita eres de los más fregones en la industria y tú creíste en ti mismo. Eso fue lo que importó. Sí, fue difícil porque mi mamá, pues, médico. Mi papá era comerciante, pero tenía mucha lana. Entonces, de repente me decían, estudia, ¿no? Estudia, no sé qué. Y yo, es que no soy del estudio, yo, o sea, ¿por qué voy a estudiar si yo no me late, ¿no? La neta. O sea, hasta lo que yo conocí ahí, abogado, médico, decía, no, qué hueva. Entonces me meto a esto, dije, bueno, si voy a parar, porque en ese momento no tenía dinero para seguir mis estudios, dije, voy a ver, hacer algo que me guste. Pasa esto, nadie cree. Todo el mundo me decía, todo el mundo no. Mi mamá nunca me dijo, no vas a poder. Mi mamá siempre me decía, en lo que vayas a hacer, trata de ser el mejor. Si tú quieres, puedes. Son de esas dos frases que a mí yo me enfrento a algo y digo, si quiero, puedo, ¿no? No desde un tema así como de, sé creerme mucho, pero eso me alimenta mi seguridad. Entonces, la mayoría de las personas me decían, no vas a vivir de brincos, te vas a morir de hambre siendo psicólogo, vas a terminar de taxista, un montón de cosas, ¿no? Y yo los escuchaba, sí, me enojaba en el tiempo, y yo decía, ¿qué les pasa, no? Y de repente me daba así como el bajón, pero yo tenía esta frase de mi mamá de haga lo que haga, ser mejor. Y eso fue lo que me motivó. Pero una persona
un señor que un día me dijo, era, el papá de una novia, eh, esta chava estudiaba en el TEC de Monterrey, yo daba clases ahí en el TEC de Monterrey, y un día vamos a su casa y dice, ven, güey, me agarra así y me dice, ¿tú crees que le vas a dar una vida a mi hija de brincos? Así, ¿no? Y llevamos un año, nada de que O lo sea, vieras ni a que para que, futuro. pa' que te esté fregando de que ya da el anillo a mi Sí, hija. casi. No, pero más bien como que no estaba de acuerdo porque me dijo su casa muy chida en Yautepec, que sus coches y todo, y de repente me dice, así me da un zape y me dice, ponte chingón, ¿no? Y en ese tiempo yo no estaba estudiando psicología, yo solo estaba de instructor. Me habían contratado en el TEC, entonces yo así de, el TEC, y ya me sentía, ¿no? Ujú. Y estaba en Les Mills y de repente me empiezan a llamar a eventos de Les Mills al principio de sombra con los entrenadores nacionales. Entonces, como que me perdí un poquito, pero este señor llegó a bajarme, me enojé mucho, tanto hice un berrinchazo, me fui de la casa, o sea, me fui de la fiesta, estábamos en Yautepec, yo sin dinero, sin nada, me regresé, me valió, pero de repente dije, sí es cierto, tengo que hacer algo. Y entonces ahí me cayó el 20, me metí a estudiar psicología. Obviamente mucha gente también me dijo, no vas a ganar nada de psicología aquí en México. Y curiosamente, empecé de repente de pequeños gimnasios, me llaman Sportium, ¿sí puedo decir marcas? Sí, 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 adelante, sí. adelante. Sportium, me llama el Club Español, me llama Mundet. De repente, pues en Les Mills, en un workshop no, ese fue un evento en el Monumento a la Madre. Sí, fueron como 2000 personas Ah, madres. y me llaman para dar una clase de body attack y dictar un track, ¿no? Y ahí estaba alguien de Sports World y me llaman para Sports World. Y entonces me voy a Sports World, estuve 10 años en Sports. Y entonces de eso crezco ahí como coordinador, gerente deportivo, etcétera. Pero sigo manteniéndome vigente dando clases, ¿no? Y entrenos. Y eso me sustenta la psicología. Entonces yo tuve mi mamá fue un pilar importantísimo, si no es que el más. Y yo hacerle caso a eso, ¿no? A esa frase que me decía, porque si no crees en ti, difícilmente, si lo dejas en manos de alguien más, difícilmente lo vas a poder hacer. Y aparte, esta industria siento que la ventaja que tiene es que sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y de verdad la gente no lo entiende. Siento que al Sí. nivel que es. Y una de las frases que a mí también se me quedó por mi estudio pasado, del que me salí hace poco, Mm. es lo que creo, creo. Ujú. Literal. Claro. Que es lo que yo creo, literal lo puedes crear. Y yo cuando entré a ese estudio, para mí fue como, es mi sueño. O sea, ya lo logré, ya, lo mismo que me imagino que te pasó a ti con el TEC, pero para mí ese estudio era como, es lo mejor que hay en México, es el mejor nivel, es los mejores estudios, lo mejor todo, ¿no? Sí. Llegó un punto que ya no estaba cuadrando conmigo y pasó. Pero lo que me he dado cuenta conforme ha pasado el tiempo es que siguen habiendo oportunidades y oportunidades y hay mucha oportunidad de crecimiento, ¿no? Claro. Pero sigue existiendo como ese estigma, ¿no? Como de, ay, pues solo eres coach. Sí. Y es de, la verdad es que típico que me dicen mis papás ahorita de, ay, pues es ahorita, ¿no? Mientras estudias. Claro. O ay, es un ratito. Y lo entiendo, obviamente sé que lo hacen como desde un punto de amor, no es como de tanto de crítica. Pero pues al mismo tiempo es como si saben que me gusta, ¿por qué lo están diciendo, no? Claro. Pero lo que te iba a decir es, ¿cómo, cómo crees que va a cambiar ese estigma conforme va pasando el tiempo? Si es que crees que va a cambiar. Es difícil. ¿Y cómo lo has llevado tú también? O sea, porque también esa presión no es fácil. O sea, esa presión de no, te estoy pidiendo más, tienes que hacer más. Como esa presión de ser constante más. No, Es también se regresando a lo trabaja mismo. ¿Eh? Eso también lo trabajas. Sí, obvio. Y es Claro. regresando a lo mismo. La parte Ajá. como del ego. También viene también la parte de afuera. Entonces también te lo Claro. crees tú Te solito. nutren. Sí. Te nutre. Entonces, Te malnutren. ¿cómo lo has llevado? Pues mira, mi mejor amigo, mi hermano por elección, se llama Aarón, que también es un fregonzazo en todo esto. Él era el líder de toda la parte de Group Fitness de Sports World. Y se me quedó marcada una frase que dijo, ¿quién ve esto, ser coach, como un hobby? Y muchos levantaron la mano, ¿no? Y los que no levantaron la mano, que fuimos no tantos, ¿por qué ustedes no? Dije, no, porque esto me apasiona y porque yo lo veo como, con respeto, lo veo como
como un trabajo, para mí es un trabajo, ¿no? Y más allá, porque si te apasiona, es más allá de eso. Entonces me dijo, muy bien, no sé qué. Dice, pues a los que no crean que son simplemente coaches, porque también me pasó, ¿no? Cuando yo no estudiaba, ibas a las reuniones del TEC y decía, puta, ¿yo qué digo, güey? O sea, yo soy coach, ¿no? Te sentías menos, la neta. No, pero antes, ahorita di soy coach, a ver cómo te va. Sí, bueno, pero pasar de ahí. Sí, güey. Entonces mi amigo me dijo, ¿quién crees que entren a tus clases? No, pues doctores, médicos, CEOs, ¿no? De todo. Y si tú les dices ve a la derecha, ellos van a la derecha. Entonces, no hay por qué sentirse menos. Ellos, siendo todo eso que tú crees que son, te hacen caso. Entonces, eso me resonó adentro y más defendí mi idea. Y es algo que venía platicando en la mañana con mi chava que le decía, es que yo cuando empecé, me pagaban 120 pesos la clase. Nada. Y hoy, en ciertos lugares, te los pagan, no sé, 220, 230, ¿no? O sea, lugares que son establecidos. Sí. Está muy cañón. Y hablamos de que cuando yo tenía 17, ahorita tengo 38, o sea, ¿en cuánto tiempo ha subido? Nada, ¿no? Y aunque vengan marcas muy pro, muy acá, como que en México está muy devaluado, está muy poco visto, está como muy... no es prioridad. Entonces, ojalá que esto cambie, ¿no? Con ustedes que empiezan a darle a esto y que igual no lo suelten para que no se caiga lo poquito que ha habido de avance, ¿no? Sí. No, y mira, la industria del fitness ahorita es la tercera más grande. Creo que Sí. lo habíamos visto en el episodio con Cheche. Váyanlo a ver. Primer episodio. Es la tercera industria más grande en México. Y va creciendo. Conforme va creciendo y mayores personas van entrando, también la gente necesita, pues uno, educarse. También, porque si no, va a acabar en la ruina esta industria. Dos, no obsesionarse tanto. Claro. Yo creo que si se llegan a obsesionar mucho, llega a ser, yo creo, bastante como empalagoso, digámoslo así, y llevarlo a un nivel que ya no quieres llevarlo. Sí. Sobrellevarlo, ¿no? Sobrellevarlo. ¿Tú qué le recomendarías a la gente que va a entrar ahorita a la industria del fitness o que está entrando, es principiante, o a la gente que ya está, para hacer del fitness su estilo de vida, pero sin obsesionarse, sin llegar a ser tan obsesivo? Ahorita hablas de que es la tercera industria más grande. Sin embargo, si tú ves qué porcentaje de la población de México hace ejercicio, Esa es otra. estamos en el 3%. O sea, y de ese 3%, ¿cuántos hacen en un gimnasio? Ese 3%, ¿cuántos hacen por su cuenta, ¿no? En estudios. En estudios o en su casa. Entonces, por eso yo creé mi programa en cierto momento, porque en la pandemia yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues es algo que tiene que ver conmigo, ¿no? ¿Para qué soy bueno? Pues para entrenar gente, ¿ok? Y empecé a hacer mi programa y de repente hubo, pues yo conozco muchos doctores, conozco psicólogos y así, y empezamos a meter como un programa en donde pudieran entrenar de manera virtual, pero sin estar sujetos a horarios. Y eso ayudó mucho. Pero se quitó la pandemia, o sea, llegué a tener 80 personas en mi entrenamiento. Se fue la pandemia, se fueron todos y ahora de ellos entrenan 5, ¿no? Entonces dices, es que sí está chido, pero es como por moda. A veces yo veo que es como por moda, como por la tendencia, pero no lo logramos consolidar como un estilo de vida. Entonces, más allá de obsesionarse, yo creo que es que integrarlo como parte de tu día a día, ¿no? O sea, le decía ayer a mi hija, es que entrenar, si el día tiene 24 horas y tú entrenas una, es el 5% de tu día. O sea, ¿cómo no vas a poder? ¿Cómo no vas a tomarte un ratito para entrenar? Sí, no es nada. Porque me decía, ay, papá, como que no tengo ganas. Y yo, dale. Excusas. Claro. Pero me dijo, no, yo solita me fui diciendo, porque ella entrena, ya quiere ser profesional en boxeo.
Y ayer nos Wow. tocaba y así me decía, "Ay, estaba muy cansada, pero no, dije, no, sí tengo que, ¿no?". Entonces ahí ella solita se hizo Coco Wash. Y yo le decía, es que yo quiero que tú, si te dedicas o no te dedicas al fitness, al boxeo, porque ella sabe hacer también muchas cosas, pero si te quieres dedicar, tengas la disciplina y que desde el ejemplo veas que no es nomás la pelea y sueltas, sino que te mantengas, comas bien, tengas tus gustitos, hablamos de los gustitos, pero con conciencia. Y no que te obsesiones, sino que ya lo hagas parte de tu vida. Y aparte siento que también el motivo y la razón por la cual empiezas a hacer ese tipo de cosas también te ayuda a mantenerlo. Porque algo que yo también he experimentado, o sea, no yo personalmente, porque me han contado también muchos clientes que se han acercado conmigo y así, es que de repente empiezan a hacer ejercicio porque no están felices por cómo están ahorita. O porque no les gusta su cuerpo, o porque no les gusta no sé qué. Ujú. Y siento que también es muy difícil mantenerte constante así si realmente no tienes el nivel de conciencia de hacerlo realmente por lo que es cuidarte, que es por tu salud, que es por tu bien. O sea, ni siquiera tanto la parte estética, que lo puedes hacer si quieres, que puedes competir si quieres, pero no es tanto eso. O sea, es como un estilo de vida saludable, lo que Claro. es. Entonces siento que esa es la parte más complicada de hacerle entender a la gente. ¿Tú crees que en algún punto la gente vaya a entender como la importancia del ejercicio? ¿O crees que se va a mantener como tendencias y soltar, tendencias y soltar? Esa no estaba, esa pregunta no estaba en la guía, pero por ejemplo, yo te digo, tú pregúntame, tú Pregunta pregúntame, sorpresa. pregúntame por qué hago ejercicio. ¿Por qué haces ejercicio? Porque yo no quiero llegar a viejo y ser una carga. No quiero, o sea, todos nos vamos a morir, ¿no? Pero yo no me Sí. quiero morir yendo a sacar mi turno al IMSS porque ya estoy mal de... No, o sea, yo voy a entrenar hasta el último día que yo pueda. Primero por mí, evidentemente. En segundo porque, pues, o sea, ¿cómo voy a invadir la vida de mis hijos, no? De decirle, ay, me tienes que llevar al doctor. No, no, o sea, No, y cargar a tus nietos. ¿Quieres jugar sí, con tus claro, nietos? quiero ¿No? vivir lo que me toque vivir chido, bien, pero primero obviamente es por mí, ¿no? Aunque tenga yo hijos, es por mí, por mi vida, así lo decidí desde un inicio. Y además que se extienda a mi contexto familiar, a mis hijos, a mis nietos, que digan, órale, ir con el abuelo está chido, ¿no? Nos pone unas madrinas todavía. Que los amigos de tus nietos o de tus hijos digan, ese es el abuelo Es el mamado. abuelo mamado. El abuelo mamado. Que bueno, también haces ejercicio, luego te ves al espejo y dices, nah, No, ¿cuál? Estoy estoy... mejor que ustedes, güey. Claro, Mis dices, no chavitos. manches. Sí, entonces, eso es más bien como como la decisión que yo tomé. Sí, al principio era mucho en la vanidad. Te diré una mentira si ahorita no es así. Es obvio, me gusta verme, me gusta estar chido, estar bien. Y que, no sé, luego les digo, tengo 38 y me dicen, no manches, no te ves de 38. O sea, yo veo a mis compañeros de la escuela y Se ven. Calvos, gordos y... cabrón, los lentes acá, lesionados en el hospital. Dices, Ya se "Güey, agachan y ya les se truena la les truena espalda". todo, ¿no?". Entonces, me gusta, pero también es parte de llevar un estilo de vida saludable pues llegar a donde tenga que llegar, bien. Pues sí. Y bueno, también, ya cerrando un poquito, Ujú. cuando tú empezaste, sí cometiste ciertos errores, también, tanto lo psicológico como en lo físico, ¿no? Bueno, son dos preguntas. La primera, y me lleva surgiendo la duda todo el podcast, es ¿qué opinas de la gente que dice que el gym es el mejor psicólogo? Tú como psicólogo. Te lo juro, me lleva retomando la cabeza todo el podcast. Y tú dándole vueltas. Yo voy urge preguntarle porque... Pero no sale natural. Mira, haciendo base en lo primero que te dije, son 4 esferas, ¿no? Para lograr una armonía. Mucha gente dice, no es el gimnasio, es mi terapia, ¿no? Se autoexigen. Entonces van, se levantan y 4:30 de la mañana ya están yéndose para el gimnasio. Entrenan para triatlón, que son entrenamientos larguísimos, cañones, ¿no? Y de repente van, entrenan durísimo porque no logran gestionar sus emociones adecuadamente, no logran
meterse a sus pensamientos y apaciguarlos tantito, darse cuenta que no hay nada real ahí. Y de repente van y se lesionan. ¿Qué tienes ahora que hacer? Si esa era tu terapia. ¿Ahora qué haces? Ahora tienes que desarrollar. ¿No quisiste aprender de otra manera? Pues la vida te dice, ahora vas a tener que aprender así, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, no, es una herramienta, el gym, el entrenamiento, lo que hagas es una herramienta, pero no es tu terapia. O sea, métele, chido, pero si un día, por ejemplo, mi desgarre del femoral fue clarísimo. Yo iba enojado a mi partido de fútbol, iba enojado y obviamente si me metía al box era porque yo a veces no gestionaba adecuadamente mis emociones, entonces Ayuda al box. ahí, Ayuda. sí, ayuda, pero entonces ese día iba enojado, entonces eran me parece que cuartos de final, algo así, me lesiono, me da un tirón, así, yo escuché aquel, dije, puta, ¿no? Me desgarro. Entonces, fue porque yo sabía que no tenía que ir enojado al juego. O sea, antes de entrar al juego, decir, a ver, relax, ahorita te recojo enojo, disfruta el juego. Porque a lo que yo me metía a un equipo de fútbol era para disfrutarlo, no para enojarme, ¿no? Entonces yo no soy de la idea que el gimnasio sea tu terapia. Bueno, se lo tenía que preguntar un psicólogo. No podía ser otra persona, ¿estás de acuerdo? Bien, buena Pero duda. esa no era la pregunta inicialmente, la verdad es que se me había olvidado y luego me volvió. Entonces, ahora sí, pues como dije, hiciste errores, todo. Ujú. ¿Qué consejo le darías a Cristian joven tú cuando está empezando? Mira, quizá me vea, no sé, como muy fumado, pero la neta, yo no considero nada un error. Yo considero que todos son lecciones, ¿no? O sea, que tienes que pasar por ciertos lugares, por ciertas situaciones y aprender de ahí. Empieza el hubiera, claro que empieza el hubiera, pero ¿para qué? O sea, ya pasó, ¿no? Mejor aprende de eso y no lo vuelvas a repetir. Y el consejo que yo le diría a Chris del pasado no es consejo, es un elogio. Sería, lo hiciste bien y estoy orgulloso de lo que hiciste. Wow. Eres el primero que nos ha dicho eso, te lo Sí, juro por es Dios. la primera respuesta que tenemos así. Ajá. Pero sí, la verdad es que yo también estoy de acuerdo contigo. Ujú. Hablando de consejos, Ajá. ¿cuál ha sido el mejor y el peor consejo que te han dado? El mejor consejo, pues yo creo que la frase de mi mamá, sin duda es, bueno, mi abuelo me decía, veíamos Rocky, de hecho tengo un Rocky tatuado aquí con la frase, sino, ¿cómo dice? Se me fue ahorita la frase, pero es el Rocky que está así, y él me decía, tú vas a ser así como él, ¿no? Y entonces como que yo me metí me daba nervio obviamente el boxeo, por algo al principio no me dediqué a eso. Y luego mi mamá me decía esta frase de, haz lo que quieras, pero hazlo y trata de ser el mejor, ¿no? Ese es el mejor consejo. El peor consejo yo creo que es, busca un trabajo que te dé dinero. Porque hoy veo muchas personas, muchas desde mi trinchera de psicología, que son infelices, con mucha lana, pero no viviendo la vida que desean. O sea, sí tienen mucha lana, ahí descubrieron que son buenos, sí, pero no ejercen para lo que podían estar plenos. Entonces, creo que esos son los consejos, el bueno y el malo, totalmente opuestos. O sea, Y- podrías decir que está viviendo, que están existiendo, más no viviendo. Están transitando la vida, Transitando la vida. no viviendo la vida. Ok. Wow. Fuerte. Tenemos una dinámica aquí en el podcast Sí. que la invitada pasada le hace una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es. Entonces la pregunta es, dime 3 fortalezas tuyas y 3 debilidades tuyas. 3 debilidades mías. Yo creo que podría ser procrastinar, o sea, al ratito, esa es una. Digo, pero lo terminas haciendo. Sí. Pues, al Pero es final, o sea, fue una friega, Y ¿no? cuesta.
Y aparte, pues, justo si le ves eso. desde la psicología qué significa procrastinar, dices, ay, cabrón, entonces mejor sigo procrastinando. A ver, pues ya échatela. Pues, Desde la psicología. procrastinación tiene que ver con la seguridad. Y la Ah, seguridad, madres. quien te la da es el papá. Entonces, si no estuvo tu papá, procrastinas mucho. Entonces, sí, totalmente, mi papá no estaba. Wow. Ah, no mames. Entonces, ¿Es así? enfrentarte a eso está rudo. Esa era una. Esa es una. La otra es como autoexigirme también. Autoexigirme mucho también. Le tuve que parar el tren durísimo. Y a veces sí es como la hueva. A veces, aunque está un poco justificada, entre comillas, pero sí hay veces que digo, ay, no voy a hacer nada. Y entonces mis hijos se quedan así como, queríamos ir al parque. Entonces me da como un poquito de hueva, ¿no? Y en fortalezas tengo mucha determinación, tengo mucha disciplina. La disciplina es parte de mí. Y, y tengo mucho como que esta parte dominada de mi ego, la tengo como lo que me decías tú, Adolfo, Ujú. es, ya no es quien me sabotea, es quien me impulsa. Entonces eso Oh, es. súper bien. ¿Y cómo manejas o cómo lo haces para manejar la procrastinación? Mira, desde la psicología lo que te dicen es ya no va a estar tu papá para darte esa seguridad que te tenía que dar al principio. Entonces ahora hay muchas técnicas. Por ejemplo, rápido les comento, si en la imaginación va Adolfo o va Fer con su papá y su mamá y ve un árbol, ¿qué dices? Quiero subirme. ¿Y qué te dice tu papá? ¿Qué te diría? En el deber ser, ¿qué te diría tu papá? No te subas. O sea, si veo un árbol así, En el deber ser, o sea, si ves un árbol y dices, papá, me quiero subir. El papá te dice, vas, ¿no? o sea, Échale, hijo. depende si es un árbol muy alto, si es un árbol que se está cayendo, si es No, un como árbol un normal. árbol normal, así como fácil, digamos. Casi siempre papá te va a decir, órale, va, vente, vamos, dale, échale. O sea, el papá como más, No, bueno, le vale, es diferente porque el chance lo maneja desde un punto lógico, en un punto emocional, como si fuera tu mamá. pero mamá, ¿qué te dice? No, te vas a caer. Exacto. Te vas a caer, Entonces imagínate que no está esa parte que te impulsa, te quedas con el no, me voy a caer. Y eso del árbol representa la vida, ¿no? Entonces viene una entrevista de trabajo, no me voy a caer, no me van a aceptar, porque no tenemos esta parte de papá. Entonces ahora quien te lo tiene que dar eres tú. ¿Pero cómo? Pues expresando, por ejemplo, si quieres decir algo, expresándolo, no callándote, no adaptándote, defendiendo tu punto, obviamente con ciertos, como empatía con la gente. Eso es algo que manejo mucho. Hay que ganar seguridad. Mucha gente dice, trabaja tu autoestima, sí, pero ¿cómo? Trabaja tu seguridad, sí, güey, pero ¿cómo? Es que pues sí. No, pues, Nadie me enseñó, o sea. claro, establece límites, habla de lo que quieras, di lo que quieras, y eso te va empoderando y te va diciendo, mira, sí me puedo subir al árbol. Entonces, esa es la forma en la que puedes combatir la procrastinación. Ok, Y interesante. ya, últimas dos preguntas para Sí, ir sí. cerrando, pero siento que estas ya empecé la respuesta, pero igual te pregunto. Ujú. ¿Consideras que todas las personas deberíamos ir a terapia? ¿O no? Sí, pero mira, eso cualquier persona te lo dirá que sí. Yo digo que sí tendríamos que tener, es como en el fitness, o sea, ¿quién nos enseña, no? La mayoría, aquí en tu caso tu mamá es super fit, pero Sí. la mayoría de las personas dicen, ¿quién te dice ve a entrenar? ¿No? O sea, es rarísimo, o gran parte de la población dice, no, vámonos al cine, o vámonos a comer, o, ¿no? Igual en la terapia. O sea, en la terapia creen que el psicólogo es para locos, creen que el psicólogo es para gente que está enferma, gente que no la arma, adictos, etc. Entonces, en realidad no. Te das cuenta que al conocer estas cuatro esferas dices, órale, no sabía que mi ego no era yo, no sabía que tenía 6 emociones básicas. Y entonces te vas autodescubriendo y te vas autoconociendo y llegas a un momento, a una toma de conciencia muy chida en donde ya evalúas muchas cosas que no. Entonces yo recomiendo que sí, pero a cada quien le llega a su tiempo. Ok. Súper. Y última pregunta ahora sí. Ujú. La misma dinámica. ¿Tú qué pregunta le harías al siguiente invitado
obviamente sin saber quién es. Sí, reviéntalo, ya. Que lo haga pensar. reviento. ¿De qué manera sus acciones impactan de manera positiva al mundo? ¿De qué manera sus acciones impactan de Wow. manera positiva al mundo? Ok, sí, lo reventaste. Buena, Buenísimo. muy buena pregunta. Buenísimo. Pues, Chris, muchísimas gracias por venir. Muchísimas De verdad. gracias a ustedes. Siento que nos dejaste con mucho. La verdad es que siento que esa perspectiva en el deporte se pierde mucho de repente, porque solo se piensa lo físico, Sí. pero la parte mental se me hace, si no es que más importante a veces, pero de Sí. verdad muchas gracias. Gracias por venir. No, y también nos impactaste mucho al público, a nosotros, y nos dejaste mucho en qué pensar, mucho que cambiar. Y bueno, gracias. Les dejamos aquí, aquí abajo las redes sociales de Chris, su Instagram, la red, Bootcamp Fitness Lobos también, se los dejamos abajo. Denle like, suscríbanse, comenten y gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente Gracias. capítulo. Listo.